La fe se desarrolla a nivel personal y a nivel congregacional. Esta exhortación que encontramos aquí en Efesios es muy clara, hasta que todos, a nivel, por ejemplo, matrimonial, lleguemos a crecer en fe. Imagínense, si el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, crecen en fe, no habría pleitos, hermano. Habría diferencias, pero no pleitos. ¿Por qué? Tranquilo. Aunque le tiren un cacerolazo, dice, gracias, Señor, porque la agilidad que me has dado todavía está vigente, Señor. Tranquilo. No, que me voy a divorciar. ¿Sabe por qué se quiere divorciar? Porque no ha crecido en fe. El que crece en fe sigue adelante. Por eso, cuando dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a nivel matrimonial, piense la unidad de fe en el núcleo familiar, con los hijos. ¿Qué pasaría, hermano? Los hijos serían conquistadores en todas las áreas. Piense la unidad de la fe del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Todos serían Elías. Todos serían como Moisés, como Josué. Nada los detendría. Serían como el apóstol Pablo, como Juan, etcétera. Un equipo de esta calidad, hermano, no se detiene. Gente visionaria, gente que emprendedora, gente, hermano, que aprende a sanar las heridas del pasado por el amor de Cristo. Una persona que aprende, hermano, a soportarse el uno con el otro, a ser paciente, a ser tolerante, a ayudar al que está débil. Es una persona, hermano, que nada lo va a detener. Por lo tanto, hermano, crecer en fe a nivel congregacional es la exhortación a lo cual el Señor nos está diciendo que debemos nosotros de madurar, llegar a la unidad de la fe. Significa al punto en que la iglesia esté completamente reposada, apoyada en Cristo, en su palabra. Y ya no camine por vista, ya no camine por su lógica, sino que camine por la lógica de Dios, sino que aprenda a ver las cosas que no son como que si fuesen, que empiece a creerle a Dios sobre la circunstancia. Cuando usted lo empieza a ver de esa manera, es una iglesia que no se va a detener, venga lo que venga, venga persecuciones, venga tribulación, venga calamidad, lo que venga, la iglesia no se ha de detener y va a marchar hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Por eso la palabra nos dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero no solo ahí se queda, pero habla de la unidad del conocimiento. La palabra conocimiento no solamente implica una información, sino que implica una investigación exhaustiva, intensiva, al punto de hacer parte mía lo que he investigado. Entonces, cuando me dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no solamente es doctrina, teología, sino que es experiencia. La base doctrinal, el conocimiento, que me lleve a experimentar la esencia de la plenitud de Dios, de tal manera que haga a Dios de mi vida lo más grande y que yo quede transformado por el impacto de su esencia. Entonces, esto abre un nuevo panorama en un deseo profundo de conocer más de Dios. Y eso es lo que Dios desea. Lea conmigo lo que dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos, es decir, que tenga yo un deseo de investigar más acerca de su palabra, de su plenitud, de su esencia, de tal manera que haga parte de mi vida su persona y que tenga una experiencia, como Jesús lo dijo, del pámpano con la vid, que se mantenga el pámpano unido a la vid. Cuando eso llega a acontecer, entonces habrá una disposición de humildad a exponerse a la revelación de Dios. Entonces aprenderemos a ser alumnos de Cristo, discípulos de Dios. Seremos aptos para ser enseñados y ministrados. Nos llevará a una experiencia de un impacto de su plenitud y llenura, de tal manera que no seremos las mismas personas. Cuando habla aquí que lleguemos a la unidad del conocimiento, recuerde, no solamente es teoría, sino que habla de una relación íntima con Dios. Vemos algunos casos en la palabra. El caso de los apóstoles cuando vieron la transfiguración de Cristo en aquel monte. Se quedaron sorprendidos y dijeron, quedémonos acá. Porque era algo tan glorioso que ellos querían mantener esa experiencia. Fue un impacto que, por supuesto, Pedro dijo algunas cosas que no tenía que decir. Pero de igual manera el impacto fue tan grande, a pesar que había conocido a Cristo haciendo milagros y prodigios, pero nunca como algo que él estaba viendo. Vemos el impacto sobre la vida también de Moisés. La gloria que estaba en la zarza, que ardía y no se consumía, esa gloria le despertó un conocimiento y dice la Biblia que Moisés se iba acercando. Eso significa conocer, investigar, indagar en una forma intensiva. Y cuando él llegó y vio que la zarza no se quemaba, entonces escucha una voz que le dice, yo soy Jehová, el Dios de Israel. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces ahí Moisés empieza a tener una experiencia profunda con Dios. Vemos a Moisés que fue un hombre que tenía hambre de Dios. No estaba solamente conforme a la administración que Dios había hecho con el pueblo allá en Egipto, con tantas plagas que cayeron en esa nación. El poder de Dios fue de una forma tan evidente. Cuando cruzan el Mar Rojo, cuando ven ahí la nube que los cubría de día y la columna de fuego de noche, el maná, el agua, etcétera, no les faltaba nada. Sin embargo, Moisés, él quería todavía conocer más de Dios, porque él sabía que conocer a Dios no solamente significa un conocimiento de alguna parte teológica, doctrinal, sino que él quería más de su esencia. Y en un momento dado le dice Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Porque quería conocer más de Dios. Entonces Dios le dice, no verás mi rostro porque morirás, pero te pondré en la hendidura de la peña y pondré mi mano y mi bien pasará delante de ti y solamente verás mis espaldas. En esas palabras lo que Dios le estaba diciendo es, Moisés, me agrada que me quieras conocer. Es decir, no solo intelectualismo teológico, sino que tú quieras tener una íntima comunión conmigo. Solamente verás un reflejo de mi gloria. Y cuando Dios se lo permitió ver ese reflejo, no la esencia misma, porque moriría, dice que su rostro resplandeció. De tal manera que Moisés, cuando baja del monte, los israelitas no podían fijar su mirada en ese rostro, porque resplandecía. Fue un hombre transformado, tocado por Dios. Eso, hermano, es lo que Dios desea. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, era un general para este entonces de 5 estrellas en el ministerio.
Un hombre, hermanos, que había llevado la palabra de Dios por todas partes. Estaba preso cuando escribe esta epístola.